La increíble historia de Ruth Shady, la mujer que descubrió la civilización más antigua de América. Recorramos juntos esta increíble historia de perseverancia, lucha y pasión por el estudio de la historia y las culturas milenarias del antiguo Perú. Esta es la vida de la mujer que continúa inspirando a futuras generaciones de investigadores. Ruth Shady Solís, nacida el 29 de diciembre de 1946 en Callao, Perú, es una renombrada profesional en el campo de la antropología, arqueología y educación. Es ampliamente conocida por su contribución en la valorización y análisis cronológico del sitio arqueológico de Caral. En la actualidad, ejerce como profesora titular en programas de posgrado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Marcos. Pero todo empezaría siendo apenas una niña. Su padre, quien era Gerardo Hirsch, oriundo de Praga, y que luego cambiaría su nombre a Heinz Shady, con el fin de escapar de la guerra que azotaba a su país. Es así como llegaría al Perú con 20 años, cuando Europa se encontraba en la mitad de la Segunda Guerra Mundial. En Perú conocería a la madre de Ruth, Rosa Solís Pita. También quedaría maravillado por la herencia cultural del Perú, pero a la vez se sintió decepcionado al notar que los peruanos no tenían un orgullo por su propia herencia cultural. Es así que decide inculcar en la pequeña Ruth la devoción, el amor y la pasión por el patrimonio histórico y arquitectónico. Cuando Ruth era niña, su padre le obsequiaba a ella y a sus hermanos libros de arqueología, donde se contaba la historia del antiguo Perú. La figura paterna ejerció una influencia primordial en el camino hacia la arqueología de Ruth. Las civilizaciones precolombinas que poblaron Perú fueron una fuente significativa de interés para su padre, lo que eventualmente moldeó el interés de Ruth en este campo. En una entrevista reciente diría: "Mi padre me mostró la evolución de las civilizaciones pasadas y cómo las limitaciones actuales contrastan con ese desarrollo". Después de completar su educación primaria, asistió a la institución educativa emblemática Juana Alarco de Damert en Lima, donde también participó en el Club del Museo. Posteriormente, continuó con sus estudios universitarios en la Universidad de San Marcos, donde se especializó en antropología y arqueología desde 1964. A pesar de la oposición de su madre, Ruth mantuvo su determinación de especializarse en arqueología debido a su propio interés y pasión por el campo. Como mujer, enfrentó numerosos obstáculos durante sus años de estudiante, ya que la arqueología era tradicionalmente dominada por hombres. Durante sus estudios universitarios, se ofreció como voluntaria para participar en excavaciones en la Huaca de San Marcos. Posteriormente, completó su formación profesional realizando prácticas de investigación en el Smithsonian Institution en 1978. Desde 1982 hasta 1985, estuvo a cargo de una parte arqueológica en el proyecto de construcción del Museo de Antropología y también llevó a cabo pasantías en el procesamiento de materiales culturales en Niza, Francia. Durante muchas de sus investigaciones, Ruth colaboró estrechamente con el arqueólogo Hermilio Rosas Lanoir. Asimismo, ocupó el cargo de directora de la Escuela Académica Profesional de Arqueología en la Universidad de San Marcos. Además, obtuvo una beca de investigación en el Centro de Estudios Dumbarton Oaks en Washington, Estados Unidos, entre 1992 y 1993. Realizó múltiples viajes internacionales a países como Suiza, Japón, China, India, Alemania y Canadá para enriquecer su conocimiento sobre el patrimonio cultural. Además de su trabajo de investigación, Ruth se dedicó a la enseñanza universitaria y dirigió el Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante aproximadamente una década. Pero su destino no podía esperar más. Ruth tenía una cita con la historia. En la década de los 90, desempeñándose como docente, junto a 4 de sus ex estudiantes, emprendió su más grande proyecto: conocer los secretos del Valle de Supe. Por meses, ella y su equipo duermen en carpas. Ruth y su equipo registran edificaciones prehispánicas de tipo monumental. Sin embargo, lo que llama la atención poderosamente de Ruth es que no se hallan restos de cerámica, lo que la hace sospechar de una cultura especialmente antigua. Tras meses de estudio, ya con los resultados de su estudio, publicaría un artículo en una revista especializada en Francia. La hipótesis remecería a toda la comunidad científica.
En su artículo, Ruth afirmó la existencia de una cultura mucho más antigua que las ya conocidas del Perú. Gracias a ese artículo, su trabajo se empieza a difundir por todo el mundo. Tal es así que distintas organizaciones, entre ellas National Geographic, brindan apoyo tanto económico como logístico. Para confirmar la hipótesis de Ruth, se realizan la prueba del carbono 14, y los resultados serían estremecedores e irrefutables. La ciudad sagrada de Caral Supe es la más antigua de América, con una antigüedad de unos increíbles 5.000 años, siendo tan antigua como las culturas de India, China, Mesopotamia o Egipto. Los expertos en arqueología sostienen que la civilización en el continente americano surgió casi al mismo tiempo que las de otros lugares del mundo, como Mesopotamia, Egipto, India y China. Caral destacó al menos 1800 años antes que las civilizaciones de Mesoamérica, donde se ha identificado otro importante centro civilizatorio entre los 6 reconocidos a nivel mundial. La civilización Caral se estableció en el área norcentral del Perú, antes que en cualquier otra región de los Andes o de América. El desarrollo de las poblaciones en esta área fue temprano en comparación con otras partes del continente. Surgió en paralelo a eventos significativos como la construcción de la antigua pirámide de Saqqara en Egipto, o posteriormente las pirámides de Keops, Kefren y Micerino en el valle de Giza, así como el auge de las ciudades sumerias en Mesopotamia y el crecimiento de los mercados en la India. Ya entre los años 3000 y 2500 a.C., se estaban construyendo y renovando los edificios piramidales en Caral, mientras que en sus plazas se llevaban a cabo reuniones periódicas con propósitos económicos, sociales y religiosos. Los habitantes de Supe residían en asentamientos nucleados, variados en tamaño y complejidad, distribuidos en diferentes partes del valle. En cada uno de estos asentamientos, construyeron estructuras arquitectónicas tanto residenciales como públicas. Algunos de estos asentamientos contenían impresionantes edificios monumentales, como en la zona central conocida como Caral, que albergaba 8 centros poblados, incluida la ciudad más grande y compleja de la época. Esta ciudad estaba meticulosamente planificada, con edificios piramidales, amplias plazas y numerosas áreas residenciales, cada una gobernada por un uno o señor del valle. Un sistema social jerarquizado estratificaba a la población en diferentes niveles con notables disparidades, reflejadas en las ocupaciones laborales, el acceso desigual a los bienes producidos y el estilo de vida. Los conocimientos generados por especialistas en campos como matemáticas, geometría, astronomía, biología, entre otros, se aplicaron en diversas áreas, incluyendo el diseño urbano, la construcción arquitectónica, la elaboración de calendarios y pronósticos climáticos, el desarrollo de sistemas de riego y mejoras en la agricultura, así como en la administración pública. Estos avances científicos y tecnológicos promovieron cambios que principalmente beneficiaron a los gobernantes y a su estrato social. La observación del movimiento de los astros se plasmó en la creación de grandes geoglifos y alineamientos de piedras, que precedieron en más de 3000 años a los trazados en Nazca. La información era registrada mediante cuerdas y nudos, y durante esta civilización se introdujo el uso del quipu, un dispositivo de almacenamiento de información compuesto por cuerdas de colores y nudos que perduró hasta el Imperio Inca, más de 4000 años después de Caral. La clase gobernante utilizó la religión como un medio para fortalecer la identidad cultural y la cohesión social. A través de la religión, las autoridades ejercían control, justificaban sus privilegios, mantenían el orden y aseguraban la reproducción del sistema social. Los habitantes participaban en actividades colectivas de producción que se combinaban con aspectos sociales, económicos y religiosos. Estos eventos periódicos, que incluían trabajo, disposiciones reguladoras, ferias o mercados, y ceremonias festivas con música, danzas, comidas y bebidas, contribuían al mantenimiento y refuerzo de la estructura social. La música también se practicaba de manera colectiva, y se han recuperado conjuntos de instrumentos musicales como 32 flautas traversas, 38 cornetas y 4 antaras. El legado de Caral muestra al mundo que en América teníamos las mismas capacidades humanas para forjar una civilización tan antigua. Entonces, ¿por qué no podemos aspirar también a ser países desarrollados en la actualidad?, señala Shady.
Para la arqueóloga, la visión de crear una sociedad diversa que se apoye mutuamente, una civilización integrada que crezca en armonía, es lo que los peruanos necesitan reconocer de su historia. Me gustaría que en todas las regiones del país se fomente la investigación arqueológica, se rescaten esos aspectos de nuestra historia social y se compartan con las comunidades para fortalecer nuestra identidad. Pero los logros de Ruth Shady no terminan aquí, ya que esta incansable arqueóloga se dedicaría en poner en valor el sitio arqueológico de Caral, dándolo a conocer tanto a nivel nacional como internacional. Su infatigable labor rendiría sus frutos, y en 2009 Caral es declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. En 2020, Ruth Shady fue reconocida por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras de la humanidad. Pero no todo el camino de Ruth fue fácil, pues tuvo que sortear innumerables obstáculos y trabas, incluso ha sido una víctima constante de amenazas de muerte en los últimos años por parte de invasores de los terrenos del complejo arqueológico de Caral. Sin el apoyo estatal que quisiera y con amenazas de muerte de por medio, Shady, una de las arqueólogas más reputadas del mundo, volvió a Bichama, Perú, después de sobrevivir a la pandemia. La valiente Ruth Shady, ya con 76 años, viene investigando un evento climático de repercusión mundial que sucedió hace 3.800 años y de características cíclicas que golpeó a la humanidad hace miles de años y que supuestamente habría sido el causante del colapso de la civilización Caral y que luego daría paso a Bichama. En resumidas cuentas, los estudios de Ruth Shady en el campo de la arqueología han sido de suma importancia debido a su dedicación en la revalorización y datación precisa de la civilización Caral, la más antigua de América. Su trabajo ha contribuido significativamente al entendimiento de la historia precolombina del Perú y de América en general, destacando la capacidad de las sociedades antiguas en la región para desarrollar complejas estructuras sociales y arquitectónicas. Además, su labor ha promovido el reconocimiento y la preservación del patrimonio cultural peruano, inspirando a nuevas generaciones de investigadores y promoviendo la difusión del conocimiento arqueológico a nivel nacional e internacional. Gracias por su atención.